Saludos gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver más de los productos notables. Recuerden que estamos haciendo una serie de videos de este tema y vamos a continuar con el cuadrado de una diferencia. Ya vimos el cuadrado de una suma, ahora vamos a ver lo que es el cuadrado de una diferencia, que como su nombre lo indica, es una diferencia, o sea una resta que está elevada al cuadrado. Bien, una diferencia que está elevada al cuadrado. Eso siempre, entonces, como ya sabemos la definición de producto notable, que son productos que se ven tan a menudo que podemos ya reconocer el patrón de cómo será su respuesta. Entonces, la respuesta para este sería, viéndolo aquí, vamos a escribirlo, el cuadrado de la primera, cuadrado del primer término, le voy a poner del primer término, menos el doble de la multiplicación del primer término por el segundo. Por el segundo. Bien, entonces, si se fijan, eso es lo que está ahí, menos el doble, o sea, dos veces el primero por el segundo. Y por último, el cuadrado del segundo término, o el segundo término al cuadrado. Bien, entonces esa es la regla para hacer el cuadrado de una diferencia. Bien, ahora vamos a ver entonces unos cuantos ejemplos resueltos. Vamos a resolver algunos ejemplos para que se vayan familiarizando con el cuadrado de una diferencia. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado? Vamos a borrar eso ahí, espérense. ¿Cuál es el resultado de desarrollar 4x a la cuarta menos 9x a la 3 al cuadrado? Vamos a ver esa pregunta entonces. ¿Cómo aplicaríamos nuestra regla? El cuadrado del primer término menos el doble de la multiplicación del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a aplicar eso aquí. Recordando entonces que este sería mi primer término y este sería mi segundo término, ¿verdad? Ok. Entonces, teniendo en cuenta el primer término y el segundo término, vamos a copiarlo por aquí. 4x a la 4 menos 9x al cubo. Todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces, siguiendo las reglas, recuerden, vamos a trabajar paso a paso. Todos los problemas matemáticos es bueno que los trabajemos paso a paso. Bien, entonces sería el primer término al cuadrado, o sea, 4x a la 4 elevada al cuadrado. Bien, menos el doble del primer término, 4x a la 4, por el segundo término, o sea, 9y al cubo. Es y al cubo. Es y al cubo. Yo puse x. Vamos a borrar esto y vamos a poner una y. Es y al cubo. Bien. Ok. Entonces, seguimos. Más el último paso, recuerden que sería el segundo término al cuadrado. Entonces sería 9x al cubo al cuadrado. Le puse x de nuevo. Recuerden que es una y. No sé qué tengo con la x. La x se me pegó. Bien, entonces
vamos a desarrollar todo esto que tenemos aquí. 4x a la 4 elevado al cuadrado. Recuerden entonces que esto se va a elevar todo lo que está aquí adentro. O sea que yo voy a multiplicar 4 por 4, que son 16. Y x a la 4, el 4 se va a multiplicar por el 2, que van a ser entonces 8. Bien. Ahora, en este paso de aquí, tenemos un 2 coeficiente, un 4 coeficiente y un 9. Todos esos se van a multiplicar. Entonces sería 2 por 4, 8, y 8 por 9, 72. Bien, no tenemos que asustarnos. No tenemos que asustarnos porque veamos muchos números ni nada. Simplemente multiplicamos los dos primeros, 2 por 4, 8, y luego eso por el que sigue, que sería el 9. 8 por 9, 72. Bien, facilísimo. Y luego entonces las letras, recuerden, si fueran X las dos, sí le sumaríamos los exponentes. Pero como son letras diferentes, simplemente se colocan una al lado de la otra. Bien, entonces sería X a la 4 y Y al cubo. Bien, seguimos entonces por allá. Tenemos más ese 9Y al cubo está al cuadrado. Por lo que yo voy a multiplicar 9 por 9, que serían 81. Y el 3 de la Y, el cubo, que está elevado al cubo, ¿verdad?, por el 2, que serían 6. Entonces sería Y a la 6. Y ya este sería mi resultado. Bien, este sería mi resultado al aplicar el producto notable de la diferencia del cuadrado de una diferencia. Bien, si se fijan, es muy parecido al cuadrado de una suma. Lo único que cambia es que en el término del medio aquí está restando. Bien, entonces esa es la única diferencia con una suma al cuadrado y una resta al cuadrado, o una diferencia al cuadrado. Seguimos viendo más ejemplos. Bien, vamos a ver otro ahora con un poquito más de dificultad o algo así. Entonces, segundo ejemplo, desarrolla tres x al cubo y menos 2 x a la 5 z, todo eso elevado al cuadrado. Si se fijan, sigue siendo una diferencia, ¿verdad que sí?, elevada al cuadrado. Entonces aplica nuestro caso, una diferencia elevada al cuadrado. Por más que usted vea que tiene el x al cubo y la x a la 5, sigue siendo eso, una diferencia que está elevada al cuadrado. Como toda diferencia, el cuadrado de una diferencia, entonces vamos a aplicar nuestra regla. Vamos a copiar entonces aquí abajo, vamos en negrita, con negro, 3x al cubo y menos 2x a la quinta z al cuadrado. Bien, entonces, primer paso, primer término, espero que ya se lo sepan, al cuadrado, menos el doble del primer término, 3x al cubo y por el segundo término, 2x a la 5 z, y por último el último término, 2x a la 5 z al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar todo eso. Voy a dar un paso aquí abajo para que quepa todo en una línea. Y aquí arriba tenemos entonces que esto está elevado al cuadrado. Voy a multiplicar 3 por 3. Bien, entonces serían 9. Y luego a cada letra se va a multiplicar por el 2. La x está elevada al cubo. El 3, entonces sería 3 por 2.
6. Entonces la X queda con 6. La Y, recuerden que tiene un 1 que no se marca. Entonces sería 1 por 2, 2. Entonces sería Y al cuadrado. Seguimos con esta multiplicación. Aquí hay coeficientes. Recuerden que hay un 2, hay un 3 y hay otro 2. Entonces sería 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Bien, entonces 12 de coeficiente. Ahora las letras, a las que sean iguales, le sumamos los exponentes. Recuerden eso, a las que sean iguales. Entonces yo tengo X, aquí tengo X, ¿verdad? Con un exponente 3, y aquí tengo X con un exponente 5. Por lo que esos exponentes se sumarán y serían 8. Bien, tengo una Y también que está sola, por lo tanto se queda ella sola. También tengo una Z que también está solo, por lo tanto también se queda sola. Y ya nos queda el último término, entonces sería más, y aquí voy a elevar al cuadrado. Fíjense, entonces debo elevar mi coeficiente al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, que sería 2 por 2, 4. Ahora las letras, recuerden que los exponentes se multiplican. Ese 5 se va a multiplicar por ese 2. Serían 5 por 2, 10. Entonces sería X a la 10. Y la Z lo mismo. La Z, ¿qué exponente tiene aquí? Arriba tiene un 1 que no se marca. Por lo tanto sería 1 por 2, 2. Y ya este sería mi resultado final al aplicar la regla de la diferencia de cuadrados. Bien, ese sería el resultado final. Si les gustó este video, espero que den su like y comenten qué les pareció. Seguimos viendo los productos notables. Este caso es parecido al que vimos anteriormente, la suma, el cuadrado de una suma. Esta sería la diferencia de una suma, cuya única diferencia es que el término del medio queda restando. Bien, en la suma quedan todos sumando y aquí el término del medio queda restando. Esa es la única diferencia. Entonces los pasos repetirlo sería el primer término al cuadrado menos el doble, por eso siempre aparece un 2, el primer término por el segundo, y de último entonces más el cuadrado del segundo término. Esa sería la regla para la diferencia, un cuadrado de una diferencia. Dejen su like y comenten ahí qué les pareció el video. Sigan estudiando, practiquen con muchos ejercicios y hasta la próxima.